Mi hijo y su esposa se fueron de crucero de vacaciones, pidiéndome que cuidara a mi nieto, un niño de 8 años que no había pronunciado ni una sola palabra desde el día que nació. En el instante en que la puerta principal se cerró tras ellos, el niño se quedó inmóvil, me miró directamente a los ojos y habló con una voz perfecta y clara. «Abuelo, por favor, no puedes beber eso». Un frío helado corrió por mis venas. Todo lo que creía saber se vino abajo. Una vez fui soldado. Ahora regresaba a la batalla. Solo que esta vez la lucha era por mi familia. Necesito saber que no estoy solo en esto. Dejad un comentario con desde dónde me estáis viendo, vuestra ciudad, vuestro país. Porque en los próximos minutos entenderéis por qué comparto esta historia con el mundo, sin importar dónde estéis. A los 68 años, después de 2 períodos de servicio militar en África y tras enterrar a mi esposa hace 4 años, pensaba que conocía el miedo. Me equivocaba. El verdadero terror suena como un niño de 8 años rompiendo 8 años de silencio para decirte que alguien está intentando acabar con tu vida. Mi hijo Álvaro aparcó en mi entrada justo después de las 9 de esa mañana de jueves. Su sedán plateado brillando bajo el sol de octubre. Su esposa Carmen salió primero, su cabello rubio perfecto y las gafas de sol de diseño colocadas sobre su cabeza. «Papá, gracias otra vez por esto», dijo Álvaro, cargando su equipaje. «Crucero de 4 días por el Mediterráneo, nuestro aniversario». Diego salió del asiento trasero, pequeño para sus 8 años, agarrando ese elefante de peluche que había llevado desde los 2 años. El médico había dicho que nunca hablaría. No verbal, lo llamaban. Pero cuando ese niño te miraba con esos ojos marrones, siempre me preguntaba si había más pasando de lo que nadie sospechaba. Dentro de mi cocina, Carmen puso una pequeña caja en mi encimera. «Manuel, te he preparado tu té especial de manzanilla, la mezcla que te ayuda a dormir». Asentí, aunque no recordaba haber mencionado problemas de sueño. «Es muy importante que lo bebas 2 veces al día, mañana y noche». Alineó los sobres con precisión cuidadosa. «He hecho suficiente para todo el tiempo que estaremos fuera. A tu edad, la constancia importa para tu salud». Algo parpadeó en su rostro, tan rápido como el ataque de una serpiente. Mis instintos de combate se activaron, ese sexto sentido del territorio hostil. Pero esta era mi nuera hablando sobre té. Reprimí la sensación. «Deberíamos irnos», dijo Álvaro desde el umbral. Le vi besar la frente de Diego, pero sus ojos se desviaron del rostro de su hijo. No podía mirarlo del todo. «Pórtate bien con el abuelo», le dijo Carmen a Diego. Su voz no tenía calidez. «¿Recuerdas lo que hablamos?» Diego no respondió. Nunca lo hacía. Se fueron en un borrón de despedidas. Me quedé en mi porche, con la mano de Diego en la mía, viendo ese sedán desaparecer por la calle Rosal. El aire matutino era fresco, las hojas apenas empezando a cambiar. Debería haber sido tranquilo. La puerta se cerró tras nosotros con un clic. Los dedos de Diego se aferraron a mi muñeca, fuerte, urgente. Bajé la vista. Había soltado su elefante. Su otra mano señalaba hacia la cocina, hacia esa caja de té. Todo su cuerpo temblaba. «Diego», me arrodillé. «¿Qué pasa, chico?» Su boca se abrió, se cerró, se abrió otra vez. Sus ojos estaban llenos de 8 años de palabras reprimidas, finalmente liberándose. Entonces habló. La voz era áspera, sin práctica, pero cristalina. «Abuelo», susurró, esos ojos marrones fijos en los míos. «No bebas el té. Mamá puso algo malo en él». El mundo se inclinó. Mis rodillas casi cedieron. Lo agarré por los hombros mirando a este niño que nunca había hablado. Ni una sola vez. «Diego», logré decir. «¿Acabas de... hablar?» Sus pequeñas manos agarraron mi camisa. El terror en su rostro era real, conocimiento adulto. «Por favor, abuelo». Su voz se quebró. «Por favor, no lo bebas». Mi nieto de 8 años, que no había pronunciado una sola palabra desde su nacimiento, acababa de salvar mi vida, y no tenía idea de cuánto más me iba a contar. Guié a Diego a la mesa de la cocina, mis manos aún temblando por lo que acababa de escuchar. El niño que había estado silencioso toda su vida, había hablado, y cada palabra hacía que mi sangre se enfriara más. «Siéntate, chico», dije sacando una silla.
Nos serví agua a ambos. Nada de té, nunca más ese té. Necesito que me cuentes todo. Empieza desde el principio. La voz de Diego seguía siendo áspera, como un motor que no había funcionado en años, pero las palabras salían firmes y claras. Tenía 5 años, dijo, mirando sus manos. Estaba en la consulta del médico con mamá. Vi un juguete que me gustaba y dije, mamá sin pensar. Solo una vez, pero el médico me oyó. Esperé, la mandíbula tensa. Esa noche, mamá vino a mi habitación después de que papá se durmiera. Su voz se hizo más silenciosa. Dijo que si volvía a hablar sin su permiso, me mandaría a un hospital especial, un lugar donde nunca volvería a veros a ti o a papá. Dijo que allí a los niños les ponen inyecciones que los hacen dormir para siempre. 5 años amenazado de muerte por decir una palabra. Tenía tanto miedo, abuelo. Sus ojos marrones se encontraron con los míos. Así que dejé de hablar con todos sobre todo. ¿Cuánto tiempo has podido entender las cosas?, pregunté, manteniendo mi voz tranquila a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Siempre, dijo simplemente. Aprendí a leer solo cuando tenía 6 años, de los subtítulos de la televisión, de tus libros cuando los dejabas por ahí. Este niño había estado atrapado en silencio, pero su mente había estado funcionando todo el tiempo, aprendiendo, observando, entendiendo todo. Escucho las conversaciones de adultos, continuó Diego. La gente piensa que como no hablo, no oigo. Pero lo oigo todo. Abuelo, ¿qué oíste sobre el té? Hace 6 meses, mamá estaba hablando por teléfono en su dormitorio. Se suponía que yo estaba dormido, pero la oí hablar sobre medicinas, sobre hacerte confundir, sobre asegurarse de que no despertaras. Su voz se quebró. Ahí fue cuando empecé a buscar pruebas. La cocina se sintió demasiado pequeña de repente. Mi nuera había estado planeando eliminarme durante al menos 6 meses, tal vez más. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella observa todo lo que hago. ¿A dónde voy? Cada vez que vienes de visita. Las manos de Diego se retorcieron juntas. Esta semana fue mi primera oportunidad cuando se fueron, cuando sabía que estaríamos solos y ella no podría detenerme. 4 días. Ese era todo el tiempo que teníamos antes de que volvieran, antes de que Carmen se diera cuenta de que su plan había fallado. Abuelo, dijo Diego, y algo en su voz me hizo concentrarme completamente en él. No solo oí cosas, guardé papeles, evidencia. Los he estado escondiendo donde mamá nunca pensaría en buscar. ¿Qué tipo de papeles? Su investigación sobre personas mayores y medicinas, sobre hacer que la gente parezca enferma cuando no lo está, sobre... Hizo una pausa. Sobre asegurarse de que la gente no despierte. Mi nieto había estado reuniendo información como un operativo entrenado durante meses, tal vez años, y tenía 8 años. Hay más, añadió silenciosamente. Papeles sobre mí también, sobre por qué me odia tanto. Pensé en la incapacidad de Álvaro para mirar a su hijo a los ojos, en la voz fría de Carmen cuando le hablaba. Había capas en esto que ni siquiera había empezado a entender. La pequeña mano de Diego apretó la mía. Está en mi habitación, abuelo. Todo lo que ha estado planeando. ¿Quieres verlo? Diego me llevó arriba a su habitación, pasando las fotos familiares que forraban el pasillo. Fotos de la infancia de Álvaro. Mi esposa Isabel sonriendo en su jardín. Diego de bebé. Recuerdos familiares normales ocultando algo podrido debajo. Su habitación aún tenía el papel pintado de dinosaurios que había ayudado a poner cuando tenía 4 años. Había pensado que los colores brillantes podrían animarlo a comunicarse. Ahora sabía que había estado comunicándose todo el tiempo, solo que no en voz alta. Pero Diego no fue a su cómoda. En cambio, se arrodilló junto a su cama de madera y deslizó sus pequeños dedos en un hueco bajo una tabla del suelo que había aflojado hace tiempo. Mamá piensa que no entiendo nada, susurró Diego. Solía dejar estos papeles en su escritorio cuando estábamos solos en casa. Me hacía quedarme ahí y verla trabajar porque sabía que no podía decírselo a nadie. Una vez recibió una llamada de emergencia y se olvidó de llevarse un sobre amarillo al baño. Lo tomé. Sabía que si tomaba todo se daría cuenta, así que solo tomé las páginas más importantes y las escondí aquí.
Sacó una pila delgada de papeles doblados pequeños para caber en el hueco. Mamá destrozó la casa buscándolos, dijo Diego, miedo y orgullo mezclándose en sus ojos. Incluso le gritó a papá por perder sus documentos, pero nunca sospechó de mí. Me llamó una decoración rota en esta casa. Mis manos no estaban firmes mientras desdoblaba esos papeles. El primer documento era una impresión de un sitio web médico. Signos de abuso y negligencia en ancianos. Un marcador amarillo señalaba secciones específicas: pérdida progresiva de memoria, aumento de confusión y desorientación, cambios en los patrones de sueño, cada síntoma que había estado experimentando durante los últimos 2 años. El segundo documento me revolvió el estómago. Interacciones de medicamentos en pacientes ancianos. Los márgenes estaban cubiertos con la letra de Carmen: cálculos, dosis, notas sobre espaciar la administración para evitar detección. Pero el tercer documento lo hizo todo real. Notas de progreso tituladas Cronograma MB, en la escritura precisa de Carmen. Mis iniciales, mi vida reducida a un experimento clínico. Marzo 2024, primera dosis administrada, 1 miligramo de lorazepam. Sujeto cansado atribuye al envejecimiento normal. Junio 2024, aumento a 2 miligramos más difenhidramina. Lagunas de memoria notadas. Septiembre 2024, añadido zolpidem. Patrones de confusión deseados logrados. Leí esa última línea 2 veces. Patrones de confusión deseados. Había estado siguiendo mi declive como un proyecto científico, ajustando dosis hasta conseguir los resultados que quería. Entonces llegué a la entrada final. 10 de octubre de 2024, solo 4 días atrás. Preparadas dosis concentradas para la semana del crucero. La cantidad calculada debería asegurar resolución permanente dentro de 48 a 72 horas de administración. Mi mano tembló. Resolución permanente. Así describía acabar con mi vida. Como cerrar un negocio. Abuelo, dijo Diego silenciosamente. Hay una cosa más sobre por qué me odia tanto. Alcanzó de nuevo el escondite en el suelo y sacó otro papel del fondo. Resultados de prueba de paternidad de ADN. Álvaro Martínez. 0% de probabilidad de paternidad. La habitación se inclinó. Lo leí otra vez. 0%. Lo encontré hace 2 años, susurró Diego, las lágrimas empezando a bajar por sus mejillas. No soy realmente tu nieto. No por sangre. Por eso, mamá. Dejé caer los papeles. Abracé a ese niño tan fuerte que jadeó. Para. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Escúchame, soldado, la sangre no hace la familia. El amor hace la familia, el honor hace la familia. Lo sostuve a distancia del brazo para que pudiera ver mi cara. Ver que decía cada palabra en serio. Tú eres mi nieto. Eso nunca cambiará. Nunca. Diego enterró su cara en mi hombro y lloró. 8 años de miedo y silencio, finalmente rompiéndose. Lo sostuve. Este niño valiente que había estado protegiéndonos a ambos de la única forma que sabía. Cuando finalmente se calmó, nos sentamos juntos en su pequeña cama. Los papeles yacían en el suelo, esparcidos como metralla. Evidencia de un plan de 2 años para destruirme. Carmen había sido minuciosa, metódica. Había pensado en todo, excepto que no sabía que Diego podía leer. No sabía que había estado observando, aprendiendo, robando evidencia bajo sus narices. No sabía que su víctima había sobrevivido cosas peores que ella en las selvas del sudeste asiático. Sostuve a ese niño cerca, mientras la furia ardía en mí. Carmen pensaba que había planeado todo perfectamente. No tenía idea de que estábamos a punto de usar su propia evidencia en su contra. Abajo en mi cocina, extendí esos documentos sobre la mesa como mapas de batalla. Diego observó, esperando órdenes. Esto es guerra, dije. 3 fases, prueba médica, documentar todo, atrapar su confesión. Diego asintió, sentándose más recto, listo para luchar. A las 3:15 llamé al doctor Marcos Serrano. Habíamos sido amigos durante 15 años. Marcos, necesito análisis de sangre de emergencia hoy. Confía en mí. ¿Qué tan pronto puedes venir aquí? 30 minutos. A las 4:00, una enfermera estaba sacándome sangre.
Marcos estaba en el umbral, preocupado, pero sin presionar. Resultados mañana por la mañana, dijo. De vuelta a casa a las 5:00, Diego estaba estudiando esos documentos como planes de batalla. Tu madre va a llamar esta noche, le dije. Siempre llama el segundo día, ¿verdad? Asintió. Necesita pensar que su plan está funcionando. Necesito convencerla de que estoy confundido, declinando. Pasamos la siguiente hora ensayando. Practiqué arrastrando palabras, repitiéndome, olvidando cosas. Diego me corrigió cuando no era convincente suficiente. A veces aparecer débil es la posición más fuerte, expliqué. Deja que el enemigo piense que ha ganado, luego atácalo por detrás. El teléfono sonó exactamente a las 8:00. Predecible. Carmen, contesté, dejando que mi voz sonara cansada. Oh, hola, querida. Manuel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está Diego? Dejé que el silencio se extendiera demasiado. Diego. Oh, sí. Buen chico. Tan silencioso. ¿Has estado comiendo adecuadamente? Creo que sí, aunque no recuerdo si le di almuerzo al niño hoy. ¿Lo hice? La confusión genuina se coló. Y esta mañana no podía encontrar mi billetera. Al otro lado de la mesa, Diego me dio un pulgar arriba. Oh, Dios mío, dijo Carmen. Oí la satisfacción que no podía ocultar del todo. Eso suena preocupante. He estado tan cansado, sigo pensando que veo a Isabel por la casa. Dejé que mis palabras se arrastraran. Estaba en el jardín ayer. ¿O fue... ¿Qué día es hoy? Jueves, Manuel. Es jueves por la noche. Jueves, ¿verdad? Lo repetí lentamente. ¿Has estado bebiendo tu té? Su voz se agudizó. ¿Té? Sí. Me ayuda a dormir. Duermo tanto ahora. Arrastré las palabras juntas. ¿Se supone que me haga sentir tan cansado? Eso es completamente normal. A tu edad tu cuerpo necesita más descanso. Habló sobre residencias de cuidado de memoria y ayuda profesional, sobre discutir mis opciones cuando regresaran. Hice sonidos vagos y acordes, interpretando a un hombre demasiado confundido para entender su propio destino. Cuando colgué, dejé el acto inmediatamente. Diego me miró, asombrado. Se lo creyó totalmente. 8 años te quedaste silencioso, dije. Puedo actuar confundido durante 2 días. Miré el calendario. Jueves por la noche, regresarían el domingo por la tarde. 48 horas para finalizar nuestra trampa. Había dirigido operaciones con plazos más ajustados en el ejército, pero entonces había estado luchando por coordenadas y objetivos que apenas entendía. Esta vez estaba luchando por la familia. El viernes por la mañana, a las 9:00, el doctor Serrano llamó con resultados que confirmaron todo lo que Diego me había dicho. Manuel, tus análisis de sangre volvieron. Lorazepam, difenhidramina, zolpidem, todo sin prescripción. Los niveles eran peligrosamente altos. Una semana más a esas concentraciones y habrías sufrido daño cognitivo irreversible o muerte. Cerré los ojos. Oírlo de un médico lo hacía real de una manera que esas notas de progreso no habían logrado. Sé quién lo hizo, Marcos. Necesito 24 horas para manejar esto a mi manera. Manuel, necesitas llamar a la policía ahora mismo. Para el lunes por la mañana estarás testificando en los juzgados, lo prometo, pero necesito un día más. Silencio. Luego Marcos suspiró. 24 horas, ni un minuto más. A las 11 llamé a Daniel Herrera, mi abogado durante 15 años. Daniel, si grabo a alguien sin que sepa en España, ¿es admisible en los juzgados? Una pausa. Sí, siempre y cuando seas parte de la conversación es completamente legal. ¿Por qué? Te necesitaré el domingo por la noche, alrededor de las 6:30. A las 2 de esa tarde, Diego y yo estábamos en la tienda de electrónicos en la calle Mayor. Compré una grabadora digital lo suficientemente pequeña para esconder, pero sensible suficiente para captar cada palabra. Grado profesional. La probamos en el aparcamiento. Diego se quedó a 15 pies y habló normalmente. Cuando la reproduje, cada sílaba se oyó cristalina. Esa noche en mi mesa de cocina expuse el plan paso a paso. La grabadora iría detrás de los libros de historia militar en mi estante del salón. Diego jugaría silenciosamente en el suelo, silencioso e invisible como Carmen esperaba. Cuando llegara el momento,
Cuando hubiera dicho suficiente para condenarse, él se levantaría, caminaría al estante, sacaría la grabadora y hablaría. Las manos de Diego se retorcieron juntas. ¿Y si tengo demasiado miedo? ¿Y si no puedo hacerlo? Cubrí sus manos con las mías. Has sido valiente durante 8 años, soldado. Un día más, eso es todo lo que pido. El sábado por la mañana, probamos la grabadora repetidamente, verificamos las baterías, practicamos la colocación hasta que Diego pudo hacerlo suavemente. Por la tarde, hicimos ensayos completos. Practiqué confusión, arrastrando palabras, perdiendo el hilo de mis pensamientos. Diego practicó quedarse silencioso y quieto. Luego cambiamos roles. Puedo hablar, dijo Diego, su voz haciéndose más fuerte con cada repetición. Siempre he podido hablar. Mamá me hizo tener demasiado miedo. Más fuerte, le enseñé. Míralos directamente. Cada palabra importa. Ensayamos 5 veces hasta que su voz sonó clara y confiada. Por la noche, Diego no pudo comer mucho en la cena. Su estómago estaba retorcido por los nervios. Le conté historias del ejército para distraerlo, sobre soldados más jóvenes que Álvaro, que habían encontrado coraje que no sabían que tenían. A la hora de dormir, Diego miró desde su almohada. Abuelo, ¿y si todo sale mal mañana? Entonces nos adaptamos, pero no lo hará. La verdad está de nuestro lado y tenemos la evidencia para probarlo. Diego se quedó dormido inquieto. Yo no dormí nada. Me senté en mi silla mirando la fotografía de Isabel en la repisa, pensando en familia y traición. Mañana, Álvaro y Carmen caminarían hacia una emboscada. Simplemente no lo sabían aún. El domingo a las 2:30 oí el coche de Álvaro entrar en el camino. Ese sonido familiar activó algo en mí que no había sentido desde 1968. La calma hiperfocalizada antes de una emboscada. Diego y yo intercambiamos una mirada rápida a través del salón. Sus ojos marrones estaban firmes, listos. Habíamos ensayado este momento durante 2 días seguidos. Me posicioné en mi sillón, hombros caídos, cabello despeinado, camisa abotonada mal, un lado colgando más bajo que el otro. Incluso me había saltado el afeitado esa mañana. El espejo me había mostrado exactamente lo que Carmen quería ver. Un hombre desmoronándose. Diego se sentó en el suelo cerca de mis pies, muñecos de acción arreglados alrededor de él. Me dio el más pequeño asentimiento. Luego se quedó perfectamente quieto y silencioso, de vuelta al papel que había interpretado durante 8 años. La puerta principal se abrió. Manuel, estamos en casa. La voz de Carmen resonó por la casa, brillante y falsa. Apareció en el umbral del salón, bronceada por 4 días de sol mediterráneo. Sus ojos me barrieron, tomando nota de mi apariencia desaliñada. Por un segundo, un destello de irritación cruzó su rostro, como si estuviera sorprendida de encontrarme aún sentado, erguido en mi silla, en lugar de haber sido llevado de urgencia al hospital. Luego arregló su cara en preocupación. Oh, Manuel, pobrecito, te ves exhausto. ¿Has estado cuidándote? Dejé que mi mirada vagara como si tuviera problemas enfocando. Carmen, ¿habéis vuelto? Fue... ¿Cuánto tiempo estuvisteis fuera? 4 días, Manuel. Solo 4 días. Lo repetí lentamente. 4 días, ¿verdad? Dejé que la confusión nublara mi rostro. He estado tan cansado. No recuerdo si Diego desayunó esta mañana. ¿O fue ayer? Álvaro entró detrás de ella cargando su equipaje. Cuando me vio, todo el color se drenó de su rostro. Papá, dijo, su voz tensa, ¿estás bien? Carmen le lanzó una mirada de advertencia, aguda, rápida, luego se volvió hacia mí, con esa voz dulce como el azúcar. Solo está cansado, Álvaro. A su edad, estas cosas pasan naturalmente. Se acomodó en mi sofá como si fuera suyo, poniéndose cómoda, confiada. Manuel, ¿has estado tomando tu té? La mezcla especial que preparé. Asentí vagamente. ¿Té? Sí, el té ayuda. Duermo tanto ahora, todo el tiempo durmiendo. Eso es bueno. No pudo ocultar del todo el placer en su voz. Eso es muy bueno. Tu cuerpo necesita descanso. Se volvió hacia Álvaro. ¿Ves lo que digo? Claramente está declinando más rápido de lo que pensábamos. Realmente necesitamos tener esa conversación que hemos estado posponiendo. Álvaro abrió la boca. Carmen, tal vez deberíamos... Álvaro,
lo cortó, duro. Final. Tu padre necesita ayuda. Ayuda profesional. Se volvió hacia mí y ahora la máscara se estaba deslizando. Ahora podía ver lo que realmente había debajo. Manuel, ¿cómo te sentirías sobre un lugar donde las enfermeras pudieran cuidarte, donde la gente pudiera asegurarse de que estás seguro? Hice mi voz pequeña, derrotada. No quiero ser una molestia, una carga para vosotros. No eres una carga. Las palabras eran correctas, pero el tono estaba completamente mal. Pero la naturaleza sigue su curso. Algunas personas de tu edad simplemente se desvanecen más rápido que otras, especialmente cuando no están tan agudas como solían estar. Se estaba calentando con su tema ahora, volviéndose más audaz. Una residencia de cuidado de memoria sería lo mejor para todos. Entonces podríamos manejar tus asuntos adecuadamente. La casa, las finanzas, todas esas cosas complicadas de las que ya no necesitas preocuparte. Álvaro se movió incómodamente en el umbral. Carmen, ella lo ignoró completamente. Todo será mucho más simple. Continuó casi para sí misma, una vez que se hagan los arreglos apropiados. La grabadora detrás de esos libros en mi estante estaba captando cada palabra, cada cálculo frío, cada pieza de evidencia que necesitábamos. Me senté ahí interpretando mi papel, el viejo confundido, la víctima fácil, dejándola pensar que había ganado. Ahí fue cuando Diego se levantó lentamente, deliberadamente, y no caminó hacia mí, caminó hacia la estantería. La voz de Carmen se cortó a media frase. Diego caminó a la estantería, alcanzó detrás de los viejos libros de guerra, sacó la grabadora digital, se volvió para enfrentar a su madre y habló. Esto ha estado grabando desde que entrasteis. La cara de Carmen se puso blanca. Y puedo hablar, dijo Diego, su voz clara y firme. Siempre he podido hablar. El silencio se estrelló por la habitación. La boca de Carmen se abrió. Eso es imposible, eres mudo. Los médicos a los que les mentiste, dijo Diego. Fingí porque dijiste que lastimarías al abuelo si hablaba. Álvaro miró a su hijo, aturdido. ¿Realmente puedes? Me levanté, dejando caer completamente el acto confundido. El niño ha podido hablar toda su vida, igual que yo he estado completamente lúcido durante 5 días. Carmen retrocedió tambaleándose. No estás confundido. Ni un poquito, dije fríamente. Resulta que parar tu té de drogas funciona de maravilla. No sé de qué hablas. No, la corté. Saqué la carpeta manila de al lado de la silla. Tenemos tu documentación aquí mismo. Tu investigación, tus estudios de drogas, tus notas de progreso. Leí en voz alta. 10 de octubre, preparadas dosis concentradas para la semana del crucero. Resolución permanente dentro de 48 a 72 horas. Levanté la vista. Así es como describiste acabar con mi vida. La cara de Álvaro se drenó de color. Papá, no, ella no haría. Ha estado envenenándome durante 2 años, dije. Lorazepam, difenhidramina, zolpidem. Serrano hizo análisis de sangre, todo está documentado. La grabadora captó todo, añadí. Cada palabra que dijiste hoy. Alcancé la carpeta otra vez. ¿Pero quieres saber la peor parte? Encontré la prueba de ADN, Carmen. La sostuve en alto. Diego no es el hijo biológico de Álvaro. Atrapaste a mi hijo con el hijo de otro hombre. La cara de Álvaro me dijo que él lo sabía. Diego se adelantó. Lo encontré hace 2 años. Sé que no soy realmente un Martínez. Me volví hacia él, mi voz firme. Eres un Martínez, soldado. La sangre no hace la familia. El honor sí. La cara de Carmen se torció de rabia. Ese bastardo lo arruinó todo. Nunca lo quise. Se dio cuenta de lo que acababa de admitir. Y se suponía que te desvanecerías silenciosamente. El té estaba funcionando hasta que... Se abalanzó hacia Diego. Si te hubieras quedado silencioso... Me moví por puro instinto, poniéndome entre ellos y agarrando su muñeca. Toca a ese niño y será lo último que hagas. Carmen luchó contra mi agarre. Suéltame, ni siquiera es tu nieto real. La sostuve con el mismo agarre firme que había usado para sostener un rifle hace 50 años. Ese niño tiene más honor del que podrías tener en 10 vidas. Miré a Diego. Llama al 061, soldado.
intento de asesinato y abuso de ancianos. Diego corrió al teléfono de la cocina. Álvaro se desplomó en la silla. Papá, lo siento. No sabía que realmente ella... Pensé que solo estaba hablando. Sabías suficiente, dije. Sabías sobre el niño. Sabías que ella estaba haciendo algo. Elegiste el silencio. Amenazó con el divorcio, con llevarse todo. Estaba atrapado. Así que dejaste que silenciara a tu hijo durante 8 años, envenenara a tu padre. Te volviste cómplice. Diego gritó desde la cocina. Vienen, abuelo. 5 minutos. Las sirenas se hicieron más fuertes. Carmen dejó de luchar cuando las oyó. Diego se quedó detrás de mí, su mano agarrando mi camisa. Habíamos sobrevivido. Pero mirando a mi hijo desplomado en esa silla, el dolor de eso era casi igual a la traición. Las ruedas de la justicia giraron lentamente, pero cuando alcanzaron a Carmen, molieron todo lo que había construido sobre mentiras hasta convertirlo en polvo. El domingo por la noche, la policía se llevó a Carmen esposada. Gritó que yo había manipulado a Diego, que el niño estaba mentalmente enfermo, que yo estaba senil. El oficial no dijo nada. Habían oído la grabación. Álvaro fue en un coche separado para interrogatorio. Su cara estaba gris. Los detectives entrevistaron a Diego y a mí por separado durante los siguientes 3 días. Diego respondió cada pregunta con su voz clara y firme. Explicó las amenazas a los 5 años, los 8 años de silencio forzado, la evidencia que había reunido. La doctora Elena Watson evaluó a Diego a petición del fiscal. Su informe confirmó inteligencia excepcionalmente alta. El silencio forzado era abuso psicológico documentado. Más importante, lo certificó como testigo creíble. El doctor Marcos Serrano testificó sobre los análisis de sangre. Los niveles de lorazepam, difenhidramina y zolpidem en mi sistema habían sido peligrosamente altos. 1 semana más, dijo, y probablemente habría sufrido daño irreversible o muerte. Daniel Herrera presentó la evidencia, la confesión grabada, las notas de progreso en letra de Carmen, la prueba de ADN mostrando motivo, los sobres de té de mi gabinete. El análisis de laboratorio confirmó que los sobres contenían las mismas drogas encontradas en mi sangre. La defensa de Carmen trató de afirmar que yo había plantado evidencia, que Diego había sido entrenado, que la grabación había sido alterada, pero no podían explicar las notas de progreso en su letra. No podían explicar las drogas en el té que ella había preparado personalmente. No podían explicar su voz en la grabación, fría y calculadora. El juicio duró 3 semanas. La evidencia fue abrumadora. El juez sentenció a Carmen a 15 años de prisión por intento de asesinato, abuso de ancianos y puesta en peligro de menores. Álvaro recibió 5 años de libertad condicional. Había cooperado completamente y expresado arrepentimiento genuino. El juez dejó claro que su silencio había permitido 8 años de abuso. La audiencia de custodia fue breve. Álvaro apareció voluntariamente. Renuncio a todos los derechos parentales, le dijo al juez. Diego merece algo mejor. Mi padre ha sido más padre de lo que yo jamás fui. El juez me otorgó tutela legal completa. Un mes después, visité a Álvaro en la cárcel del condado. Parecía 10 años mayor. ¿Cómo está?, preguntó Álvaro. Diego hablando sin parar, prosperando. Los ojos de Álvaro se llenaron. Bien, eso es bueno, papá. Fui tan débil. Sé que eso no excusa. No, dije, no lo excusa. Dejaste que lastimara a ese niño durante 8 años. Dejaste que me envenenara. Fuiste víctima al principio, pero luego te volviste cómplice. Viviré con eso para siempre. ¿Pero puedes decirle que lo amo aunque fallé? Estuve silencioso por un largo momento. Se lo diré. Si él te perdona, es su elección. Pero sí, se lo diré. Gracias, papá, y gracias por ser fuerte cuando no pude serlo. Me fui sin mirar atrás. No volvería a visitar. 6 meses después, mientras la primavera daba paso al inicio del verano, Diego y yo habíamos construido algo que pensé que había perdido cuando mi esposa murió. Una familia. Unida no por sangre, sino por elección y supervivencia. Hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Diego me enseñó esa diferencia. En una mañana de sábado a finales de abril, Diego y yo nos sentamos en el muelle del embalse local.
líneas de pesca lanzadas al agua que reflejaba el cielo azul pálido. El aire olía a hierba fresca y posibilidades. Mi presentación de ciencias sobre ondas sonoras sacó la nota más alta de la clase, dijo Diego, su voz animada. La señora Hernández dijo que era la mejor que había visto de un estudiante de tercero. Sonreí. No me sorprende, soldado. Estás recuperando el tiempo perdido con esa voz. La doctora Watson dice que estoy progresando muy bien. Piensa que podría estar listo para saltar a 4º grado el año que viene. Tu abuela habría estado tan orgullosa, dije silenciosamente. Los Martínez siempre han sido agudos. Nos sentamos en silencio cómodo por un rato, observando las líneas, escuchando los pájaros primaverales. Abuelo, la voz de Diego era más suave ahora. ¿Alguna vez piensas en mi padre biológico? No dudé. No, porque estoy mirando a mi nieto ahora mismo. Pero no compartimos sangre. Compartimos algo más fuerte que la sangre, dije. La sangre es un accidente del nacimiento. La familia es por quien estás dispuesto a luchar. Hicimos eso. Eso nos hace familia en el sentido más verdadero. Diego estuvo silencioso por un momento. ¿Puedo seguir siendo un Martínez? Me volví para enfrentarlo completamente. Hijo, te ganaste ese nombre. Mostraste más coraje que la mayoría de los soldados con los que serví. Eres un Martínez porque actuaste como un Martínez cuando más importaba. Sus ojos se iluminaron. Quiero ser como la doctora Watson cuando sea mayor. Ayudar a niños que no pueden hablar porque tienen demasiado miedo. Mi garganta se apretó. Harás cosas extraordinarias, Diego. Los entiendes de una manera que nadie más puede. ¿Crees que realmente puedo hacerlo? Sobreviviste 8 años y salvaste nuestras 2 vidas, dije. Puedes hacer cualquier cosa. La caña de pescar de Diego de repente se sacudió fuerte. Sus ojos se abrieron. Algo picó. Ambos agarramos la caña, trabajando juntos para enrollar lo que había pescado. La línea luchó, doblando la caña en un arco agudo. Despacio ahora, le enseñé. Deja que se canse primero. Después de un minuto de lucha, una pequeña trucha rompió la superficie, retorciéndose en la luz del sol. Diego se rió con pura alegría, un sonido que nunca daría por sentado. Trajimos el pez al muelle y le mostré a Diego cómo liberarlo adecuadamente, sosteniendo su peso en el agua hasta que nadó lejos. ¿Abuelo?, preguntó Diego mientras reseteábamos las líneas. ¿Crees que papá alguna vez visitará? Consideré la pregunta cuidadosamente. No lo sé. Tu padre está enfrentando su propia culpa. Pero estamos bien. Mejor que bien. Sí, dijo Diego simplemente. Lo estamos. El sol subió más alto. Una brisa onduló por el agua. Diego tarareó silenciosamente mientras observaba su línea, un sonido que había sido negado durante 8 años. El ejército me enseñó sobre el deber. Mi hijo me enseñó sobre la decepción. Pero Diego me enseñó el verdadero significado de familia. No quien comparte tu sangre, sino quien comparte tus batallas. Hace 2 semanas, Diego tuvo su primera sesión con la doctora Watson, donde habló sobre querer ayudar a otros niños algún día. Ella me dijo después que su empatía e intuición eran notables, que el trauma, cuando se sobrevive, puede convertirse en fortaleza. Álvaro mandó una carta desde la cárcel. No la he abierto aún. Tal vez lo haré. Tal vez Diego querrá leerla algún día, pero esa es una elección para otro día. A los 68 años encontré mi propósito otra vez. No como soldado, no como padre decepcionado, sino como el abuelo de un niño que encontró su voz y salvó nuestras 2 vidas. Algunas familias nacen. La nuestra se forjó en batalla, y eso la hace irrompible. Mirando hacia atrás a todo lo que pasó, quiero compartir algo con vosotros. Esta historia verdadera no es solo mía. Pertenece a cada abuelo que se ha sentido impotente alguna vez. Cada niño que ha sido silenciado. No seáis como yo fui. Ignoré las señales de advertencia. Descarté esa sensación inquietante cuando Carmen sonreía demasiado dulcemente. Confié ciegamente cuando debería haber cuestionado. Si sospecháis que algo está mal con un ser querido, especialmente un padre anciano o un niño silencioso, investigad inmediatamente. No esperéis a que las pruebas caigan en vuestro regazo como me pasó a mí. Gracias a Dios, Diego encontró el coraje para hablar. Gracias a Dios,
tuve suficiente claridad para escuchar. Y gracias a Dios nos teníamos el uno al otro cuando todo se desmoronó. Sin intervención divina y la extraordinaria valentía de ese niño, no estaría aquí contándoos esta historia de abuelo. La lección que Diego y yo aprendimos es esta. La familia no es sobre el ADN, es sobre quién se queda a tu lado cuando llega la batalla. La sangre puede conectarte por accidente, pero el amor y el honor te conectan por elección. Luchamos el uno por el otro. Eso nos hizo irrompibles. Si estáis criando a un nieto, protegiendo a un padre anciano o simplemente tratando de mantener vuestra familia unida, sabed esto. No estáis solos. Estas historias de abuelos importan. Estas historias verdaderas salvan vidas. Diego y yo somos prueba de que el coraje y la verdad pueden derrotar incluso el engaño más oscuro. Así que os pregunto, ¿habéis sospechado alguna vez que algo estaba mal, pero os quedasteis silenciosos? ¿Qué habríais hecho en mi situación? Por favor, comentad abajo y compartid vuestros pensamientos. Si esta historia os tocó el corazón, dad al botón de suscribirse para no perderos nunca otra historia como la nuestra. Y compartid este vídeo con alguien que necesite oírlo, porque a veces las batallas más importantes se libran dentro de nuestros propios hogares. Gracias por escuchar. Mantened la vigilancia, mantened la fuerza, y elegid siempre el amor sobre el silencio. Gracias por escuchar mi historia. Si ella te tocó, deja un me gusta. Escribe en un comentario qué te habló más y suscríbase al canal. Vendrán muchas más historias. Este no es el final del mío. Esto es solo el comienzo de algo mejor.